para la ciudad autónoma de Ceuta pues supone un realce turístico muy importante, porque al celebrarse aquí una copa el mismo nombre lo dice, Su Majestad la Copa del Rey, pues supone una difusión en medios de comunicación y en personas, porque también tenemos la suerte de los dos equipos que han llegado a la final, que son dos equipos punteros y de mucho realce dentro del fútbol español, y eso supone en la sesión tanto de Barcelona como del Español, porque los medios de comunicación, digamos, y los medios de difusión lleva el nombre de Ceuta a muchos rincones de España. Y en cuanto a la Federación de Fútbol de Ceuta, pues un orgullo muy grande, porque es el poder celebrar en Ceuta una final como este, y un partido y un evento como este, pues la verdad que va a dejar un caché muy importante dentro de nosotros, y a su vez es un premio para el fútbol de Ceuta en general, que es lo que vamos a tratar de que el domingo hemos difundido las entradas entre todo el fútbol base, entre todas las personas, digamos, asociaciones y colectivos que estamos relacionados con el fútbol en general y con el deporte en general. Y va a ser un evento y muy importante para el fútbol de Ceuta. Sí, todo ello en una semana muy especial también, ¿no? Porque tuvieron la visita del seleccionador nacional, en una jornada, me imagino, emocionante. Llevamos un mes muy ajetreado, puesto que hemos tenido el 3 al 5, tuvimos la final de la fase de clasificación, la fase previa de fútbol sala en la categoría de benjamines y cadete, que fue un evento muy importante de 3 días. Después tuvimos el martes la visita de Don Vicente del Bosque, que fue un delirio, y fue la ciudad, fue como cuando traímos la Copa del Mundo. Después de por sí él el representante, un poco la imagen de esa Copa y de ese triunfo, ¿no? La verdad que tanto aquí el evento como hicimos aquí en el estadio, que había más de 1000 personas, como cuando paseaba por la calle no paraba de acercársele personas a saludarlo, todo el mundo le quería saludar, darle la mano, pedirle un autógrafo, y ahora ¿no? Que nos queda ya prácticamente la próxima semana, que tenemos la Asamblea General de la Federación, después la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, y en diciembre el premundial de fútbol sala, digamos que también va a ser un evento muy importante. Pero este mes la verdad que sí, que llevamos un mes muy ajetreado, pero que lo que queremos todos, que el domingo, una vez que termine, todo el mundo salga contento, que todo haya salido como se ha preparado, y los posibles errores o fallos, pues que la gente lo sepa disculpar. Bueno, y la posibilidad de tener futbolistas que, aún siendo jóvenes, ya están en el cartel de los grandes futbolistas de España, muchos de ellos internacionales en categorías inferiores, me imagino también una emoción muy especial, ¿no? Ver ese fútbol de futuro tan... Sí, lo decía esta mañana un medio de comunicación, que yo recuerdo el partido cuando la Sub-21 de España, en la cual venían jugadores que hoy están en la absoluta, como Torres, que yo recuerdo que también venía Cés, decían jugadores que vinieron ese año y hoy en día pues están en los mejores equipos de la primera división y la selección y igualmente pues esperemos, y como seguro, con total seguridad, porque son dos equipos que trabajan la base mucho, que en pocos años algunos de estos chavales o están en los Español o Barcelona o equipos de primera división casi con toda seguridad. Muy bien, pues muchas gracias. A ustedes.